Dios les bendiga, bienvenidos a Miles TV. Soy Norman Guanotuña y en esta ocasión compartiré con vosotros la simiente santa, una simiente apartada. En episodios anteriores nosotros habíamos aprendido y también conocido de una extraña profecía. Esa extraña profecía de parte de Dios ofrecía una solución a la caída del ser humano, la venida de una simiente. Y efectivamente había pasado el tiempo y los años y de hecho el diluvio universal se vio ejecutándose por consecuencia de la maldad del ser humano y Dios reiniciando este mundo por primera vez en nuestra historia. Luego de eso miramos a Noé y sus hijos volviendo a poblar la tierra y la humanidad volviéndose a multiplicar y por ende la maldad también. Pero pasado mucho tiempo, Dios llama a un hombre llamado Abraham, de la tierra de Ur de los Caldeos. Y Dios llama a este hombre y le separa de su pueblo y hace que este hombre vaya a vivir en una tierra llamada de Canaán, en ese entonces todavía no conocida. Y de esa manera y de esa forma se inicia el cumplimiento de la profecía de una simiente santa y una simiente apartada. Y de hecho, en el libro de Génesis, capítulo 22, Dios le dice a Abraham, cuando Dios pide a su hijo Isaac, que ustedes conocen toda la historia, para que sea sacrificado, Abraham, camino de 3 días al monte Moria, él camina con su hijo para ofrendar conforme a la palabra de Dios. Y cuando estuvo al borde de presentar el sacrificio, Dios detiene su mano y le dice, no lo hagas. Y luego después Dios le da una confirmación al respecto de esa simiente santa, esa simiente apartada. Y lo más curioso de todo es que en esa simiente, dice la palabra de Dios, que en esa simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En el libro de Génesis dice Dios, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Aquí es donde encontramos ya la identidad de esa simiente. Noten esto que habla en sentido singular, no en sentido plural. Y así de esa manera ustedes conocen el proceso. Ahí tiene a Abraham, a su hijo Isaac. Claro que también antes de Isaac tuvo con su sierva Agar a Ismael, pero eso no era la profecía ni tampoco la promesa de la simiente a través de Agar, sino a través de Sara. Luego ustedes conocen ya la historia. Isaac crece, toma a su esposa y tiene a sus 2 hijos. Ahí tenemos a Jacob y a Esaú. Jacob obtiene la primogenitura de su padre Isaac. En otras palabras, la simiente empieza a guardarse y de Jacob las 12 tribus de Israel con los 12 hijos de Jacob, que ustedes conocen mucho esta historia ya. Y ahí tenemos un pueblo, una nación. De todas las naciones, Dios elige una nación para guardar la simiente santa, a esa simiente que ofreció allá en Génesis 3:15. Y en esa nación de Israel, la simiente estaba siendo protegida. Y es así como cruza muchos tiempos y muchos años para que se dé a conocer esa simiente. Y ahora tenemos al escritor del libro de Lucas. Lucas, el escritor del libro de los Hechos, por decirlo así mejor, dice en el capítulo 3, verso 25, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, al decir a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las naciones y todas las familias de la tierra. Ahora tenemos nosotros, ya en el nuevo pacto, ahora ya acá cuando Pedro está compartiendo la palabra, está predicando la palabra, él hace referencia al pueblo de Israel y dice, esa promesa que Dios le hizo a nuestro padre Abraham acerca de la simiente que iba a venir y en esa simiente iban a ser benditas las naciones de la tierra, hoy se ha dado cumplimiento. Hoy se ha dado cumplimiento a aquello. Así fue como ocurrió
Esa simiente pasaron generaciones, y durante todo ese tiempo Satanás siempre trató de contaminar a esa simiente. Por esa razón Dios a su pueblo Israel le dio leyes como estas, por ejemplo: no vayan a entregar a sus hijas ni a sus hijos a los hombres o mujeres de las naciones vecinas. ¿Cuál es el objetivo? De no unirse en yugo desigual, para que no se contamine la simiente. Porque Dios había guardado la simiente santa en ese pueblo único, especial, la niña de sus ojos, el pueblo de Israel. Allí se encontraba guardado la simiente. Obviamente que Satanás conocía la profecía, y como él sabía que esa simiente iba a aplastar la cabeza a la simiente de la serpiente, entonces durante todo el tiempo intentó contaminar, corroer, intentó infiltrar a la simiente de la mujer. Pero Dios guardó la simiente de la mujer de una forma impresionante durante todo ese tiempo. Por esa razón, el apóstol Pablo, hablando a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, ya después de que Cristo muere y resucita, menciona él en Gálatas 3, versículo 16, dice esto: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes como que si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, y esa simiente es Cristo Jesús. Por lo tanto, la nación de Israel, la nación y el pueblo de Israel fue guardado, cuidado por Dios, protegido por Dios, porque la simiente se encontraba en ese pueblo. Pero cuando la simiente ya se manifestó, la cual es Cristo Jesús, y ya se manifestó la simiente, se dio a conocer esa simiente, esa semilla que es Cristo Jesús, muere, como dice la palabra: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto, pero si muere, lleva mucho fruto. Esa simiente, el Cristo de la gloria, como la primera semilla, muere. Una vez que murió, al resucitar, ha llevado muchísimo fruto, y tú y yo somos ese fruto de esa simiente. Entonces, cuando el pueblo de Israel mató a la simiente, cuando rechazó a la simiente, que miraremos en el próximo episodio tal acción, ¿qué sucedió? La simiente, que es Cristo Jesús, es la parte clave y la parte fundamental de toda la historia del pueblo de Israel. Hoy por hoy se habla de que Israel, de que hay que regresar a las raíces hebreas, y que Israel y los hebreos y el judaísmo es el camino antiguo, y todo eso se menciona. Claro que se menciona de esa manera cuando no se conoce verdaderamente el por qué Dios escogió a esa nación, y para qué Dios escogió a esa nación, y en qué momento Dios puso final a esa nación, porque solamente la intención de Dios desde el principio era guardar la simiente hasta que la simiente, que es Cristo Jesús, aparezca en el escenario, ejerza su poder y acabe con la simiente de la serpiente, como lo hizo en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario fue donde a la simiente de la serpiente mordió el calcañar de la simiente de la mujer, que es Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús aplastó la cabeza de la simiente de la serpiente. No se dieron cuenta, pero después de 3 días, ellos recién se dieron cuenta que cometieron un error grande, porque la muerte de Cristo nos dio vida, y vida en abundancia a todos nosotros. Y todo esto te comento y te comparto porque conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.